ocasión vamos a resolver esta ecuación diferencial que tiene condiciones iniciales. Lo primero que tenemos que identificar es la estructura de esta ecuación diferencial, que dice lo siguiente: a multiplicado por y' más b multiplicado por y' más c multiplicado por y, esto es igual a f de x, donde la variable dependiente es y y la variable independiente es x. Si f de x es igual a 0, se dice que esta ecuación diferencial de segundo orden es homogénea. Por lo tanto, si la f de x es distinta de 0, que vemos exactamente lo mismo que en nuestro ejercicio, pues esta ecuación diferencial de segundo orden es no homogénea. Por lo tanto, aquí para resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden no homogéneas, para encontrar su solución general, tenemos que llegar primero a encontrar la solución homogénea y también encontrar la solución particular. Bien, primero tenemos que encontrar la solución homogénea. Lo que se tiene que hacer primero es volver esta ecuación diferencial no homogénea a homogénea. Es decir, que y' más 4y ya la vamos a igualar arbitrariamente a 0 para encontrar su solución homogénea, primero encontrando lo que es el polinomio característico. Bien, entonces nosotros sabemos que su propuesta que satisface este tipo de ecuaciones diferenciales es e a la rx, en donde la y es variable dependiente, la x la independiente y la r es una constante. Como sabemos, tenemos que derivar esto con respecto a x, tenemos que llegar hasta su segunda derivada. Entonces, para encontrar la segunda derivada tenemos que hallar la primera derivada. Si nosotros recordamos el modelo de la derivada de Euler, que es la derivada con respecto a x de Euler a la g de x, es igual a g' de x multiplicado por Euler a la g de x, en donde la g de x es el exponente de Euler. Por lo tanto, g' de x es la derivada del exponente de Euler. Se va a derivar con respecto a x, por lo tanto, la derivada de rx con respecto a x da r, multiplicado por Euler elevado a la rx. Ya obtuvimos la primera derivada. Ahora vamos a obtener la segunda derivada. Por lo tanto, decimos que y', esto es igual a constante, la dejamos quieta, abrimos paréntesis, derivamos nuevamente Euler a la rx, que es como si regresáramos acá. Entonces la derivada de Euler a la rx nos da r e a la rx. Y simplificando la segunda derivada, r por r nos da r cuadrado. Aquí lo tenemos. Bien, entonces estas tres expresiones, bueno, específicamente estas dos, las vamos a sustituir a esta ecuación diferencial homogénea. Y', que es r cuadrada Euler a la rx, todo esto sumado más 4 veces y, que es e a la rx, y todo esto es igual a 0. Vemos factor común, Euler a la rx, por lo tanto vamos a extraer ese factor común, que es e a la rx, multiplicado por, si vamos a extraer e a la rx, este primer término, su factor restante es r cuadrada. Y si vamos a extraer e a la rx, este segundo término, su factor restante es más 4. Cerrando paréntesis, todo esto es igual a 0. Vemos que se puede despejar este polinomio. Bueno, más específicamente lo que está ese paréntesis. Por lo tanto, hay que deshacernos de e a la rx, que está multiplicando, se pasa al otro lado a dividir. Y por lo tanto vamos a tener que r cuadrada más 4, todo esto es igual a 0 sobre e a la rx. 0 sobre e a la rx nos da 0. Entonces nos va a decir que r cuadrada más 4, esto es igual a 0. Lo que acabamos de determinar es el polinomio característico que tiene la forma ar cuadrada más br más c, esto es igual a 0. Tenemos el polinomio característico, por lo que es momento de encontrar sus raíces 1 y 2, porque es una ecuación de segundo grado. Entonces se puede hacer mediante la chicharronera o fórmula general, pero también se puede hacer mediante despejes, ya que la ventaja es que es un binomio igual a 0, que es de dos términos. Por lo tanto vamos a despejar r cuadrada. Quiere decir que el 4 está sumando, se pasa al otro lado a restar. Ahora lo que tendremos que hacer es despejar r.
Bueno, en este caso simplemente la potencia 2 se pasa al otro lado como raíz. Pero como es un índice par y aparte es un polinomio igual a 0, pues se dice que aquí ya vamos a decir que R1 y R2 va a tener dos soluciones, una positiva y una negativa de potencia 2 a la raíz cuadrada de menos 4. Entonces tiene que ser indispensable que pongamos el más menos porque es un índice par. Y entonces aquí lo que nosotros vemos, si realizamos la raíz cuadrada de menos 4, nos da un error matemático. Es decir que pues aquí es la raíz cuadrada de número negativo, es decir que tiene radical par de números negativos. Por lo tanto, si en este caso si tuviéramos la raíz impar de números negativos, sí da un resultado dado. En este caso aquí nos hablan de raíces imaginarias conjugadas. Vamos a simplificar esto de la siguiente manera. Raíz 1,2, esto es igual a más menos la raíz cuadrada de, pasamos de menos 4 a 4, pero el signo negativo ahora será reemplazado con número imaginario o complejo, como le queramos llamar. Podemos operar la raíz cuadrada de 4, que eso nos da 2. Por lo tanto decimos que raíz 1, 2, esto es igual a más menos 2 imaginario. Nosotros alcanzamos a obtener las raíces imaginarias conjugadas, pero aquí lo más indispensable para obtener la solución homogénea con raíces imaginarias conjugadas, tenemos que ver la forma. Es decir, raíz 1,2, esto es igual a alfa más menos beta imaginario. Lo indispensable es obtener los valores de alfa y beta. Con estas raíces, vemos que alfa es el que está antes del más menos. Vemos que aquí no hay nada en el antes del más menos. Por lo tanto, alfa vale 0. Y decimos que beta es el coeficiente que le acompaña al imaginario. Vemos que beta es 2. Entonces encontramos lo que es más importante. Esto es más importante que este, pero básicamente estos son los más indispensables para, ahora sí que encontrar la solución homogénea con este tipo de raíces. En resumen, hemos obtenido el polinomio característico. Estas son sus raíces de este polinomio. En este caso son raíces imaginarias conjugadas o simplemente raíces complejas. Pero lo indispensable es encontrar alfa y beta a partir de estas raíces. Por lo tanto, su forma de solución homogénea con este tipo de raíces es y, esto es igual a Euler elevado a la alfa por x, y todo esto será multiplicado por, habiendo corchete, constante 1 multiplicado por el coseno del ángulo beta por x, más C2 por el seno del ángulo beta por x. Recordemos que la x es nuestra variable independiente y la y es la dependiente. Por lo tanto, esta es la forma de solución, que en este caso es homogénea. La solución homogénea es, esto es igual a Euler elevado a la alfa, que es 0, multiplicado por x. Todo esto será multiplicado por, habiendo corchete, constante 1 multiplicado por el coseno del ángulo beta, que beta es 2, por lo tanto es coseno de 2x. Todo esto más C2, seno de beta, que es 2, entonces es seno de 2x. Nosotros cerramos corchete y pues al final de cuentas 0 por x, que eso nos da 0. Euler a la 0 ya nos da 1. Y 1 multiplicado por todo esto lo podemos obviar. Es decir, solución homogénea, esto es igual a C1 por coseno de 2x más C2 por seno de 2x. Hemos encontrado lo que se le llama la solución homogénea. Es momento de encontrar la solución particular. Ahora lo que tenemos que encontrar es la solución particular. Entonces esto se puede utilizar mediante el método de coeficientes indeterminados, que dice lo siguiente, que en este caso ahí tendríamos que identificar nuestra f de x. Nosotros sabemos que la f de x es lo que está en el lado derecho de la igualdad de nuestra ecuación diferencial no homogénea. En este caso vamos a reestructurarlo de esta manera. Por ejemplo, en este caso tenemos f de x, que esto es igual a x Euler elevado a la ax. Entonces aquí lo que tendríamos que determinar es una propuesta de una solución particular, que en este caso que esté acorde a nuestra f de x.
Por lo tanto, aquí en este caso vemos que y sub p, que esa es la propuesta para encontrar su solución particular, es la siguiente. ax e a la ax más b e a la ax, donde la a es el coeficiente que le acompaña a x. Si en este caso a decimos que es menos 1 por x, pues a nos va a representar como menos 1, ¿no? Y entonces, si para nuestra real f de x, que es, bueno, en este caso 2x e a la menos x, independientemente del coeficiente que esté ahí, pues al final de cuentas la propuesta de solución particular es muy parecida a esta. Nada más que acorde a esto, más específicamente a lo que está en el exponente de Euler, pues la solución particular es ax e a la menos x más b e a la menos x. Entonces aquí es lo mismo que decir si factorizamos como factor común e a la menos x, pues y sub p, esto es igual a, abriendo paréntesis, ax más b multiplicado por Euler a la menos x. Se aplica propiedad distributiva de multiplicación y nos da exactamente lo mismo. Entonces, esta es la propuesta que nosotros vamos a utilizar. Y lo que tenemos que hacer con esta propuesta de solución particular es sustituirla a nuestra ecuación diferencial dada. Por lo tanto, la propuesta se tiene que encontrar también hasta su segunda derivada. Si logramos probar la existencia de a y b, la propuesta de solución particular es correcta. Bien, aquí ya obtuvimos la propuesta de solución particular, en donde a y b son nuestros coeficientes indeterminados que los tenemos que encontrar. Entonces, esta propuesta de solución particular se la tenemos que sustituir a un esquema muy parecido a nuestra ecuación diferencial original, que es de la siguiente manera. Y b' sub p más 4y sub p, esto es igual a nuestra f de x. Nuestra f de x es 2x e a la menos x. Entonces, a partir de ahí, tenemos que, pues para llegar a la segunda derivada, tenemos que llegar indispensablemente a la primera derivada. En este caso, es y' sub p, que esto es igual a, tenemos que derivar cada uno de estos dos términos. Vemos que en el primero aparece un producto de dos funciones, ax por e a la menos x. Esto nos indica la derivada de un producto de dos funciones, que dice lo siguiente. Cuando tenemos un producto de dos funciones a y b y queremos obtener su derivada, pues es a' multiplicado por b más a multiplicado por b'. Entonces aquí vamos a identificar que la a es la primera parte del producto, por lo tanto es ax. Y la b es la segunda parte, que es e a la menos x. La fórmula de la derivada de un producto de funciones nos dice que tenemos que derivar cada una de estas dos expresiones. La derivada de ax con respecto a x nos da a. Y la derivada de e a la menos x con respecto a x, bueno, nosotros ya sabemos que tenemos que derivar el exponente de Euler. La derivada de menos x con respecto a x nos da menos 1. Por lo tanto es menos e elevado a la menos x. Entonces lo que nosotros vemos es que se van a sustituir estos cuatro elementos a esta fórmula de la derivada de un producto de funciones. Entonces aquí vamos a empezar con abriendo corchete y decimos que a', que es a, multiplicado por b sin derivar, que es e a la menos x. Cerrando paréntesis, todo esto es más, el más de acá. A sin derivar, que es ax, multiplicado todo eso por b', que es menos e a la menos x. Entonces aquí ya todo esto cerrando corchete, y esta es la derivada de esta primera expresión. Ahora vamos a derivar la segunda. Bueno, ya sabemos que la derivada de e a la menos x nos da menos e a la menos x, pero multiplicado por b, bueno, y todo eso multiplicado por más, todo esto se vuelve como menos be elevado a la menos x. Ahora lo que hacemos es simplificar la primera derivada de la propuesta de solución particular, que nos dice lo siguiente. Y' sub p, esto es igual a más por más, que nos da más. A por e a la menos x, lo reescribimos tal cual. Más por menos nos da menos, pero por más nos da menos. Reescribimos esto tal cual. A por x por e a la menos x, y todo esto menos be a la menos x.
Bien, entonces ahora ya podemos determinar lo que es la segunda derivada de la propuesta de solución particular, que ya obtuvimos la primera. Es decir que para obtener la segunda hay que obtener la primera. Quiere decir que tenemos que derivar esto nuevamente con respecto a x para obtener la segunda derivada. Ahora, ya sabemos que la derivada de e a la menos x nos da menos e a la menos x, pero multiplicado por la constante a, si vamos a derivar este primer término, nos daría menos a por Euler a la menos x. Todo esto menos, vamos a abrir nuevamente corchete porque esto otra vez es la derivada de un producto de funciones. Pero al final de esto ya lo sabemos, porque la derivada de esto nos da todavía otra vez esto, ¿no? Entonces, básicamente, esto lo copiamos nuevamente tal cual, ¿no? Que es, básicamente, ya sabemos también que si es la derivada de un producto de funciones, pues básicamente es la derivada de ax con respecto a x nos da a, multiplicado por esto sin derivar, que es e a la menos x. Todo esto más, abrimos paréntesis, la ax sin derivar, multiplicado por la derivada de e a la menos x, que es menos e a la menos x. Pues básicamente esto nos representaría la derivada de esto, que básicamente la derivada de esto, regresaríamos esto otra vez, ¿no? Nada más para que me entendieran esto mejor. Ahora, todo esto, bueno, aquí en este caso menos, abrimos paréntesis, la derivada de b elevada a la menos x, pues nos da menos b e a la menos x. Pero que en resumen esto se vuelve positivo. Ahora simplificamos la segunda derivada de la propuesta de solución particular y vamos a obtener lo siguiente. Y' sub p, esto es igual a menos a e a la menos x. Ahora, más por más nos da más, pero por menos nos da menos. A e a la menos x. Ahora, más por menos nos da menos, por más nos da menos, pero por menos nos da más. Entonces todo esto se vuelve más a x e a la menos x. Y todo esto aquí ya también se vuelve más b e a la menos x. Ahora esto lo vamos a simplificar nuevamente porque aquí nosotros vemos términos semejantes. Menos a e a la menos x menos a e a la menos x nos da menos 2 veces a e a la menos x. Que aquí lo tenemos. Entonces es momento de sustituir esas tres expresiones, bueno, sobre todo estas dos, a esta ecuación diferencial que está ligeramente modificada. Entonces la y b' sub p, que es menos 2ae a la menos x más ax e a la menos x más be a la menos x, todo esto sumado con 4 veces multiplicado por la propuesta igual, ¿no? Que en este caso es la propuesta de solución particular, que es ax e a la menos x más be a la menos x. Y todo esto es igual a 2x e elevado a la menos x. Vamos a reescribir estas tres expresiones. Y todo esto más por más nos da más. 4ax e a la menos x más por más nos da más. Más 4b e a la menos x. Simplificamos esto con estos términos semejantes. Vamos a obtener menos 2ae a la menos x más 1 más 4 veces ax e a la menos x nos da 5ax e a la menos x, y 1 más 4 veces be a la menos x nos da más 5be a la menos x, y todo esto es igual a 2x e a la menos x. Aquí lo tenemos en resumen. Ahora sí, ya es momento de encontrar a y b. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es factorizar e a la menos x, pero solamente del primer y último términos. ¿Por qué no este? Porque aquí tenemos que hacer una igualdad de términos tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Bien, aquí tenemos esto en resumen. Vamos a encontrar a y b, que son nuestros coeficientes indeterminados. Entonces aquí vamos a factorizar e a la menos x del primer y último términos. ¿Por qué no del segundo? Porque en ese caso tenemos que hacer una igualdad de términos, bueno, sobre todo de la variable independiente, que sea este con este.
porque aquí tenemos una igualdad de términos x e a la menos x tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho de la igualdad. Pero no tenemos exactamente lo mismo, que es e a la menos x, solamente aparece en el lado izquierdo y no en el lado derecho. Como hay una insuficiencia de lo que es el término e a la menos x en el lado derecho, vamos a establecer sumándole 0 multiplicado por ese término e a la menos x, porque ahí ya podemos establecer la igualdad de la suma de estos dos términos iguales a 0 e a la menos x. Poniéndole 0 aquí, pues al final de cuentas no afecta lo que está originalmente en el lado derecho. Es como si este desapareciera. Pero aquí ya vamos a igualar los términos de acuerdo a su color, para más fácil. Es decir, vamos a igualar los que están en rojo, que es 5ax e a la menos x. Esto es igual a 2x e a la menos x. Simplemente lo que hicimos fue igualar los términos en rojo. Ahora vamos a igualar los que están en verde. En este caso empezamos con el menos 2a e a la menos x más 5b a la menos x. Esto es igual a 0 multiplicado por e a la menos x. Es básicamente la igualdad de términos que están en verde. Ahora lo que hacemos es lo siguiente. Bueno, vamos a reescribir tal cual lo que está en el primer renglón. Y aquí nosotros podemos factorizar, que es factor común e a la menos x, quedándonos como, abriendo paréntesis, menos 2a más 5b, y todo eso multiplicado por el factor común e a la menos x, y esto es igual a 0 por e a la menos x. Lo que queremos hacer es deshacernos de los términos que están, en este caso, de la variable independiente. Hablamos de x e a la menos x con este término y e a la menos x con este término. Es decir, que en este caso este se está multiplicando, se pasa al otro lado a dividir, y pues este también, quedándonos de la siguiente manera. Así, 5a, que esto es igual a 2x e a la menos x, todo esto está dividido por x e a la menos x. Estos ya se van, quedándonos solamente el 2. Y aquí simplemente vamos a despejar lo que es el paréntesis, ¿no? En este caso ya es menos 2a más 5b, y esto es igual a 0 e a la menos x sobre e elevado a la menos x. En resumen tenemos que simplemente estos términos ya se van y estos también. Entonces lo que vamos a tener es 5a, esto es igual a 2, y menos 2a más 5b, esto es igual a 0. Por lo tanto tenemos un sistema de ecuaciones lineales. Bueno, aquí en este caso ya lo tenemos y es muy fácil despejar a. Bueno, aquí vamos a decir que simplemente el 5 se va a pasar a dividir y vamos a tener que a, el primer coeficiente indeterminado, nos da como resultado 2/5. Ahora lo que necesitamos saber es encontrar el valor de b. Bueno, vamos a llamarle este como la ecuación número 1 y este como la ecuación número 2. Quiere decir que la ecuación número 1 la vamos a sustituir en la 2 para que nosotros encontremos b, porque aquí ya tenemos a. Decimos que es menos 2 multiplicado por a, que en este caso son 2/5, todo esto más 5 veces b. Y esto es igual a 0. Y entonces aquí simplemente este término se va a pasar al otro lado a sumar. Bueno, nosotros decimos que es menos 4/5, pero en este caso decimos que es 5b y esto es igual a 4/5. Repito, aquí en este caso esto nos da menos 4/5, pero ya se pasa al otro lado a sumar. Y este 5 se va a pasar al otro lado a dividir. Y simplemente aquí nosotros decimos que b, esto es igual a 4/5, todo esto dividido por 5. Y simplificando esto, vamos a tener que b, esto es igual a 4/25. Bien, hemos obtenido a y b, que son nuestros coeficientes indeterminados. Por lo tanto, la propuesta de solución particular es adecuada. La solución particular es igual a, que es 2/5, multiplicado por x e a la menos x, todo esto más b, que es 4/25 por e elevado a la menos x. En resumen, hemos obtenido estas dos soluciones. La suma de estas mismas es la solución general. Por lo tanto, la solución general
Esto es igual a la solución homogénea, C1 por coseno de 2x más C2 seno de 2x. Todo esto sumado con la solución particular. Bueno, más por más da más, más por más da más, todo esto se vuelve positivo. Tendremos 2 quintos x e a la menos x más 4 25avos por e a la menos x. Hemos encontrado apenas la solución general. Por lo tanto, aquí tenemos que sustituir las condiciones iniciales. Bueno, en este caso la primera condición inicial se sustituye a la solución general, mientras que la segunda condición inicial es sustituida por la derivada de esta solución general. Entonces aquí, por lo pronto, ya hemos obtenido la solución general. Es momento de derivar la solución general. Ya obtuvimos la solución general, por lo tanto tenemos que derivar esta solución general. Tenemos que conocer la derivada del coseno y del seno respectivamente. Cuando tenemos la derivada con respecto a x del coseno de una función generalizada g de x, pues básicamente esto es igual a menos g' de x multiplicado por seno de g de x. Recordemos que la derivada del coseno es menos seno. Y ahora tenemos que también derivar el seno. La derivada con respecto a x del seno de g de x, esto es igual a positivo de g' de x multiplicado por el coseno de g de x. Entonces, aquí, en este caso, tendremos que derivar nuestra solución general. Vamos a derivar nuestro primer término, ya sabiendo que C1 y C2 son constantes arbitrarias. Aquí lo que nosotros tenemos que notar es que 2x nos representa pues la g de x. Entonces g' de x es la derivada de 2x con respecto a x, que eso nos da 2. Entonces aquí tenemos que empezar también que C1 pues se multiplica tal cual. Y entonces aquí, empezando desde el signo negativo porque es la derivada del coseno, la g' de x, que es la derivada de 2x que nos da 2, y luego la C1, que también es una constante. Y pasamos de coseno a seno de la g de x, que es pues básicamente 2x. Esta es la derivada de C1 coseno de 2x. Ahora tenemos que derivar seno de 2x, que es básicamente parecido a esto, pero aquí es seno positivo, entonces es coseno positivo su derivada, y 2x es igual a lo que es g de x. La derivada de esto nos da 2. Entonces simplemente nos da más 2, que es la g' de x, multiplicado por la constante C2, y pasamos de seno a coseno de la 2x, que es la g de x. Entonces esto es la derivada de esto. Ahora tenemos que derivar 2 quintos de x e a la x. Es un producto de funciones. Ya sabiendo que abriendo corchete, bueno, tenemos que respetar el signo más de aquí. La derivada de 2 quintos de x, que nos da 2 quintos, multiplicado por e a la menos x sin derivar. Todo esto más, abriendo paréntesis, la 2 quintos de x sin derivar, multiplicado por la derivada de e a la menos x, que nos da menos e a la menos x. Cerrando corchete, y ahora tenemos que derivar 4/25 de e a la menos x. Bueno, que en este caso lo que vemos es menos 4/25 e elevado a la menos x. Esta es la derivada de este término. Que en este caso ya vamos a simplificar la derivada de nuestra solución general. En este caso, y', esto es igual a menos 2c1 seno de 2x más 2c2 coseno de 2x, más por menos da más, por más nos da más. 2 quintos e a la menos x, más por menos da menos, por más nos da menos, por más nos da menos. Menos 2 quintos x por e a la menos x. Y todo esto menos 4/25 e a la menos x. Nosotros ya generamos la derivada de nuestra solución general. En resumen, hemos obtenido la solución general y su derivada. Por lo tanto, la solución general será sustituida por la
primera condición inicial, mientras que la derivada será sustituida por la segunda condición inicial. Bueno, en este caso vamos a sustituir la primera condición inicial, que es y de 0 igual a 3. Aquí se va a sustituir x y aquí se va a sustituir y a la solución general. Si y es 3 y x es 0, vamos a tener que 3, esto es igual a c1 por coseno de 2 por x, pero x es 0. Ahora todo esto vamos a tener más c2 por seno de 2 por 0, más 2 quintos por 0, porque x es 0, por Euler elevado a la menos 0. Todo esto más 4/25 e elevado a la menos 0. Ahora, nosotros tenemos que recordar que 2 por 0 da 0. Coseno de 0 da 1. Coseno de 0 radianes da 1. 2 por 0 nos da 0. En este caso es seno de 0 radianes, que nos da 0. Aquí simplemente algo multiplicado por 0 simplemente da 0. Y Euler a la menos 0, o simplemente que es lo mismo que Euler a la 0, pues nos da 1. Entonces vamos a obtener que 3, esto es igual a C1, porque 1 por C1 nos da C1, más 4/25. Ahora, ya podemos despejar la primera constante, porque tenemos que saber que el objetivo de sustituir las dos condiciones iniciales es para encontrar las constantes arbitrarias C1 y C2. Por lo tanto, ya podemos despejar fácilmente C1. Ese se pasa a restar. Tenemos 3 menos 4/25 y esto es igual a C1. Haciendo esa resta nos da lo siguiente, que C1, esto es igual a 71/25. La resta de estas dos expresiones nos da 71/25. Hemos encontrado C1. Ahora, para encontrar C2, es sustituir la segunda condición inicial a la derivada de la solución general. Ahora vamos a sustituir la segunda condición inicial a la derivada de la solución general de esta manera. Y' de 0, esto es igual a menos 3, y así se va a sustituir de esta manera. Aquí se va a sustituir x y aquí se va a sustituir y'. Entonces aquí es de la derivada de la solución general. Bueno, vamos a tener que si y' es igual a menos 3 y x es igual a 0, es lo siguiente. Menos 3, esto es igual a menos 2 veces por C1, pero conocemos C1. Bueno, ya lo vamos a sustituir de una vez, que es 71/25, ¿no? Multiplicado por seno de 2 por x, que es 0. Ahora todo esto más 2 veces C2 multiplicado por el coseno de 2 por 0. Ese es el que nos hace falta, encontrar C2. Ahora todo esto más 2 quintos de e elevado a la menos 0, porque x es 0. Todo esto menos 2 quintos por x, que es 0, por Euler a la menos x, que es, bueno, en este caso menos 0. Y ahora todo esto menos 4/25 por Euler elevado a la menos x, que en este caso es 0. Ahora tenemos que saber que 2 por 0 nos da 0, seno de 0, que nos da 0. Por lo tanto, todo esto nos da 0 y 0 multiplicado por todo esto, simplemente esto ya se va, se vuelve 0. 2 por 0, que eso nos da 0. Coseno de 0 nos da 1 y 1 por 2C2 nos da 2 veces C2. Euler a la menos 0 es lo mismo que decir E a la 0, por lo tanto esto nos da 1. 0 multiplicado por algo ya simplemente da 0 y E a la menos 0 pues sabemos que eso da 1. Y multiplicado por estos coeficientes respectivas, ¿no? Bueno, aquí ya simplemente esto ya es para despejar C2. Tenemos menos 3, esto es igual a 2 veces C2, más 2 quintos, menos 4/25. Y ahí ya podemos despejar C2. Este se pasa a restar y este a sumar. Por lo tanto, vamos a tener que menos 3 menos 2 quintos
más 4/25. Esto es igual a 2 veces C2. Y ya simplemente este se pasa al otro lado a dividir. Y entonces vamos a tener que menos 3 menos 2/5 más 4/25. Todo esto está dividido por 2. Y esto es igual a C2. Y bueno, simplificando todo esto, haciendo ya toda esa operación, nos va a salir que C2, esto es igual a menos 81 sobre 50. En resumen, logramos probar la existencia de C1 y C2. Serán sustituidas a la solución general y con esto terminaríamos este ejercicio. Sustituimos C1 y C2 por acá y vamos a tener que Y, esto es igual a C1, que es 71/25 multiplicado por coseno de 2x más, pero por menos nos da menos porque se va a sustituir C2, entonces nos da menos 81 sobre 50 seno de 2x. Ahora todo esto más 2/5 de x e a la menos x, y todo esto más 4/25 e elevado a la menos x. Para simplificar un poco esto, podemos factorizar lo que es e elevado a la menos x. Por lo tanto, también vamos a decir que y esto es igual a 71/25 coseno de 2x, todo esto menos 81 sobre 50 seno de 2x. A la vez también nosotros podemos factorizar 2/5, que en este caso simplemente vamos a factorizar de lleno lo que son 2/5 e elevado a la menos x. Todo eso multiplicado por x más 2/5. Entonces, en resumen, hemos obtenido lo que se le llama la solución singular o también solución definida. Con esto terminamos el ejercicio.